Antes de convertirse en una de las mujeres más famosas del siglo XX, antes de crear un imperio de moda, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de elegancia, Gabrielle Chanel fue una niña abandonada. Creció entre la pobreza y la disciplina de un orfanato. Aprendió a coser no porque soñara con la alta costura, aprendió porque era una de las pocas habilidades que podía ofrecerle una salida. Pero esa niña, que perdió a su madre y fue dejada atrás por su padre, terminaría haciendo algo que parecía imposible: cambiar la forma en que las mujeres vestían, porque Coco Chanel no solo diseñó ropa, diseñó una nueva idea de mujer. Una mujer que podía moverse libremente, una mujer que no necesitaba vestirse para complacer, una mujer que podía construir su propia identidad. Esta es la historia de Gabrielle Chanel. El 19 de agosto de 1883 nació una niña llamada Gabrielle en Saumur, Francia. Su nacimiento estuvo lejos de ser el comienzo de una vida privilegiada. Su padre, Albert Chanel, era vendedor ambulante. Su madre trabajaba en condiciones difíciles y tenía una salud frágil. La familia vivía con pocos recursos. Gabrielle fue la segunda de 6 hermanos. Durante sus primeros años conoció una vida de constantes cambios, mudanzas, carencias, incertidumbre y una sensación que marcaría profundamente su personalidad: la necesidad de sobrevivir. Cuando Gabrielle tenía apenas 11 años, su madre murió debido a una enfermedad. Ese momento cambió completamente su vida. Poco después, su padre abandonó a los hijos. Los niños fueron enviados a distintos lugares. Gabrielle y sus hermanas terminaron en el mismo orfanato. Allí vivió hasta los 18 años bajo una estricta educación religiosa. Muchos años después, Chanel hablaría poco de esa etapa. Incluso llegó a modificar algunos detalles de su pasado, pero hay algo indiscutible: el orfanato tuvo una influencia enorme en su estética. El orfanato donde Chanel vivía era austero. Las paredes eran blancas, los espacios eran simples, los hábitos de las monjas eran negros y blancos. No había exceso, no había decoración innecesaria. Años después, muchos elementos asociados a Chanel parecen venir de esa experiencia, de esas repeticiones, de esos colores que quedaron marcados en su memoria: el blanco y el negro, la simplicidad, la importancia de la línea limpia, la elegancia sin adornos, la idea de que menos puede tener más fuerza. Pero Gabrielle no solo aprendió estética, aprendió disciplina, aprendió a coser, aprendió sobre la paciencia. Y no es nada sencillo. Cada puntada requería concentración, cada error debía corregirse. Sin saberlo, estaba entrenando la habilidad que después construiría su imperio. Al salir del orfanato, Gabrielle comenzó a trabajar como costurera, pero tenía otro sueño: quería estar sobre un escenario. Durante un tiempo, intentó convertirse en cantante en cafés y pequeños escenarios. Fue allí donde nació el apodo que la acompañaría toda la vida: Coco. Existen distintas versiones sobre el origen del nombre. Algunos dicen que venía de una canción que interpretaba, otros que era un apodo relacionado con su juventud. La propia Chanel dio versiones diferentes a lo largo de los años, pero el nombre funcionó: Coco Chanel. Sonaba corto, memorable, fácil de recordar. Era casi una marca antes de que existiera la propia marca. A principios del siglo XX, las mujeres de la alta sociedad francesa seguían la moda rígida, que consistía en vestidos pesados, corsés incómodos, grandes sombreros, prendas diseñadas para mostrar posición social, pero no necesariamente comodidad. Chanel observó algo:
La ropa femenina parecía hecha para ser admirada desde afuera, pero no para ser vivida. Ella quería otra cosa, quería movimiento, libertad, simplicidad. Su gran talento no fue solamente coser, fue entender un cambio cultural que estaba ocurriendo. Las mujeres comenzaban a trabajar, a viajar, a participar más en la vida pública. Necesitaban una ropa diferente, que se acoplara a estas necesidades, y Chanel supo crearla antes que muchos. Su vida cambió cuando conoció a Etienne Balsan, un hombre de la aristocracia francesa que la introdujo en círculos donde jamás había estado. Gracias a esa relación conoció a mujeres adineradas que comenzaron a interesarse por su estilo. Después conoció a Arthur, quien tendría una influencia decisiva en su vida. Capel creyó en su talento, la apoyó económicamente para abrir su primera tienda. En 1910 abrió una sombrerería en París. Chanel comenzó con sombreros, no con vestidos. En una época donde los sombreros femeninos eran enormes y llenos de adornos, Chanel propuso algo diferente, diseños más simples, más elegantes, más modernos. Las mujeres comenzaron a notar que sus piezas no intentaban llamar la atención sobre la ropa, intentaban revelar a la persona que la llevaba. Ese fue el principio de su filosofía. La verdadera elegancia no debía gritar, debía sentirse. Gabrielle Chanel había pasado de ser una niña abandonada en un orfanato a una joven con una idea revolucionaria. Todavía no era famosa, todavía no había creado el famoso perfume, todavía no había construido el imperio Chanel, pero ya tenía algo que ninguna escuela podía enseñar, una mirada, la capacidad de observar una época y entender qué necesitaba antes de que los demás lo vieran. Porque la gran revolución de Coco Chanel no comenzó con una prenda, comenzó con una pregunta. ¿Y si una mujer pudiera vestirse para ella misma y no para cumplir las expectativas de los demás? ¿Qué pasaría? Ahora te preguntarás cómo fue el ascenso a la fama de Gabrielle Chanel. En 1910 abrió su primera boutique en la 21 Rue Cambon en París. No vendía vestidos, vendía sombreros. En aquella época los sombreros femeninos eran enormes, estaban cubiertos de plumas, flores y adornos muy extravagantes. Chanel hizo exactamente lo contrario. Diseñó sombreros sencillos, elegantes y ligeros. Eran muy diferentes de todo lo que ya existía. Al principio las ventas fueron lentas, pero algo inesperado ocurrió. Las actrices francesas comenzaron a usar sus diseños. Cada vez que aparecían en fotografías o en espectáculos, más mujeres preguntaban quién hacía aquellos sombreros tan modernos. Sin redes sociales, sin televisión y sin publicidad masiva, el boca a boca empezó a construir su reputación. A principios del siglo XX, las mujeres empezaban a practicar deportes, conducir automóviles, trabajar fuera de casa y viajar con mayor frecuencia. Sin embargo, la moda seguía siendo incómoda. Los corsés limitaban la respiración. Las faldas impedían caminar con libertad. La ropa era pesada. Chanel observó una oportunidad que otros diseñadores no vieron. Pensó que la ropa debía adaptarse a la mujer moderna y no al revés. Mientras otros seguían diseñando para impresionar, ella comenzó a diseñar para vivir. Esa diferencia cambió la historia de la moda. En 1913 abrió una boutique en una elegante ciudad costera francesa. Las mujeres de clase alta pasaban allí los veranos. En lugar de vestidos cargados de adornos, Chanel empezó a vender prendas deportivas, blusas sencillas, faldas cómodas y ropa confeccionada con jersey, un tejido que hasta entonces se utilizaba principalmente para ropa interior masculina y prendas de trabajo. Muchos pensaban que era un material demasiado humilde para la alta sociedad. Chanel lo convirtió en un símbolo de elegancia.
Era más barato, más ligero y permitía libertad de movimiento. Las clientas quedaron fascinadas. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Con los hombres en el frente, muchas mujeres empezaron a ocupar nuevos puestos de trabajo y necesitaban ropa práctica. Los vestidos pesados dejaron de tener sentido. Las propuestas de Chanel respondían perfectamente a esa nueva realidad, mientras otras casas de moda seguían apostando por el lujo tradicional. Chanel ofrecía comodidad sin renunciar a la elegancia. Sus ventas crecieron rápidamente. En 1915 abrió una nueva casa de moda. La ciudad estaba llena de aristócratas, empresarios y familias adineradas que habían llegado desde distintos países para alejarse de la guerra. Su clientela internacional aumentó de forma considerable. En pocos años ya empleaba a cientos de costureras. Lo que había comenzado como una pequeña sombrerería se estaba convirtiendo en una empresa de moda. Terminada la guerra, Chanel ya era una diseñadora reconocida, pero su verdadero salto a la fama llegó durante los llamados felices años 20. Las mujeres buscaban una nueva identidad, querían sentirse independientes, cortaban su cabello, conducían automóviles, fumaban en público, trabajaban, viajaban. Chanel creó la ropa para esa nueva generación. Vestidos rectos, colores sobrios, chaquetas cómodas, pantalones para ciertas ocasiones. Su estilo rompía con siglos de moda femenina basada en el corsé y la ornamentación excesiva. En 1921 dio otro paso decisivo. Lanzó el perfume Chanel número 5. Hasta entonces, la mayoría de los perfumes intentaban imitar el aroma de una sola flor. Chanel quería algo completamente diferente. Así que trabajó con el perfumista Ernest Beaux, quien creó una fragancia compleja utilizando aldehídos sintéticos, lo que le daba un aroma abstracto y moderno. También rompió con la tradición en el diseño del frasco. Mientras otros perfumes venían en envases muy ornamentados, Chanel eligió una botella de líneas simples y limpias. Era elegante precisamente porque no necesitaba exceso. El perfume se convirtió en un fenómeno mundial y ayudó a consolidar la marca mucho más allá de la ropa. En la década de 1920 y principios de la de 1930, Chanel dejó de ser simplemente una diseñadora, se convirtió en un referente cultural. Las actrices de Hollywood, aristócratas, empresarias y mujeres influyentes comenzaron a vestir sus diseños. Ella misma era la mejor publicidad de su marca, vestía sus propias creaciones. Su imagen era coherente con lo que vendía. No solo diseñaba ropa, vendía una idea de libertad, elegancia y modernidad. Pero la trayectoria de Chanel no estuvo exenta de controversias. Durante la Segunda Guerra Mundial cerró gran parte de su casa de moda y mantuvo una relación con un oficial alemán durante la ocupación de París. Tras la guerra fue investigada por posibles vínculos con el régimen nazi. Aunque nunca fue juzgada ni condenada, estos episodios siguen siendo objeto de debate entre historiadores y forman parte de una visión completa de su legado. La historia de Coco Chanel demuestra que su éxito no surgió solo por saber coser mejor que los demás. Su verdadero talento fue anticipar un cambio social. Mientras otros diseñadores preguntaban ¿qué ropa está de moda?, Chanel parecía preguntarse algo distinto. ¿Cómo quieren vivir las mujeres del futuro? Esa capacidad de detectar una necesidad antes que el resto fue la base de su ascenso a la fama y una de las razones por las que su influencia continúa hasta hoy. Y ahora te preguntarás, ¿cómo fue que a pesar de haber empezado la vida con tanta desventaja, a los 30 años ya tenía una casa en propiedad y a los 40 era multimillonaria? No es de extrañar que su trabajo fuera su vida, y también la única pareja que tuvo en la que pudo confiar plenamente. Su incesante dedicación a la marca Chanel la convirtió en una mujer de negocios formidable y en una jefa exigente y molesta para sus empleados. El personal de Chanel
en la sede central de París, estaba en un estado constante de ansiedad vigilante. A pesar de que la mayoría del personal se presentaba a trabajar alrededor de las 8:30 de la mañana, Coco nunca fue muy madrugadora y siempre aparecía horas más tarde. Cuando llegaba normalmente alrededor de la 1 del mediodía, era recibida con un nivel de fanatismo digno de un general con rango de 5 estrellas o de un monarca real. En el momento en que Coco salía de su apartamento situado justo en la acera opuesta, en el Ritz, el personal del hotel llamaba inmediatamente por teléfono a la operadora de la calle Cambon para avisarla. Sonaba un timbre en el estudio para que todo el mundo lo supiera. Mademoiselle estaba de camino. Alguien de la primera planta se aseguraba de rociar la entrada con una fina nube de Chanel número 5 para que cuando Coco entrara en el edificio se impregnara de su esencia estrella. Cuando entraba en el taller, todo el mundo se levantaba, como si fueran niños de una escuela, y luego el personal formaba en línea con los brazos a los lados, igual que en el ejército. Cuando por fin llegaba a su oficina, en la planta superior, Chanel se ponía a trabajar en sus diseños inmediatamente. Se negaba a usar patrones o maniquís de madera, por lo que pasaba largas horas colocando telas sujetas con alfileres sobre las modelos, fumando un cigarrillo tras otro, sin apenas sentarse. Chanel era capaz de mantenerse en pie durante 9 horas sin parar para comer ni beber y aparentemente ni para ir al baño. Permanecía allí hasta bien entrada la noche, convenciendo a sus empleados para que se quedaran con ella, incluso después de terminar de trabajar, sirviendo vino y hablando sin parar, posponiendo lo máximo posible su retorno a la habitación de Ritz y a la soledad y el aburrimiento que allí la aguardaban. Trabajaba 6 días a la semana y temía los domingos y las vacaciones. Una vez le dijo a una confidente: la palabra vacaciones me provoca escalofríos. Pero ahora hablaremos sobre la rutina creativa de Coco Chanel. Para Chanel la inspiración no estaba en otros diseñadores, estaba en las personas. Pasaba mucho tiempo observando cómo caminaban las mujeres, cómo se sentaban, cómo viajaban, cómo montaban a caballo o cómo intentaban moverse con vestidos incómodos. No diseñaba pensando únicamente en que eso fuera algo bello. Se preguntaba cuál era su utilidad. ¿Será que esta mujer puede respirar con esa prenda puesta? ¿Puede levantar los brazos? ¿Puede caminar rápido? ¿Puede trabajar? ¿Puede sentirse libre? Mientras muchos diseñadores decoraban el cuerpo femenino como si fuera una cosa, Chanel intentaba convertirlo en un algo. Dibujaba poco, prefería trabajar directamente con la tela. A diferencia de muchos diseñadores actuales, Chanel no dependía de grandes bocetos. Su trabajo era mucho más físico. Ella gustaba de tomar la tela con sus manos y colocarla directamente sobre la modelo. Movía el tejido, lo doblaba, lo sujetaba con alfileres y lo cortaba en el instante, y luego volvía a empezar. Ella decía que una prenda debía descubrirse mientras se construía, así que su creatividad nacía del movimiento de sus manos. Y en este proceso eliminaba todo lo innecesario. Esta era probablemente su mayor fortaleza. Cuando terminaba un diseño, se hacía una pregunta: ¿qué puedo quitar? ¿Cómo puedo simplificarlo? Si una flor no era necesaria, la quitaba. Si un botón era solamente decorativo, lo eliminaba. Si un adorno distraía, desaparecía. Creía que la elegancia surgía cuando ya no quedaba nada que sobrara. Su filosofía se parecía mucho a la de la arquitectura moderna: menos elementos, más impacto. Siempre vestía sus propias creaciones. Chanel era la primera persona que probaba sus diseños.
No quería vender una imagen que ella misma no estuviera dispuesta a vivir, a usar. Por eso usaba sus prendas todos los días. Las modificaba constantemente, puesto que ella sabía su utilidad. Si algo resultaba incómodo después de varias horas, volvía al taller y lo cambiaba. Su vida cotidiana era parte del proceso mismo de diseño. Caminaba entre los talleres todos los días. Aunque llegó a dirigir una empresa enorme, Chanel nunca se encerró en una oficina. Recorría los talleres, observaba cómo cosían las prendas, estaba junto al proceso día a día. Hablaba con las costureras, tocaba las telas, revisaba acabados, corregía detalles mínimos en cada una de las prendas. Era famosa por fijarse en cosas que casi nadie notaba. Una costura torcida, un cuello demasiado rígido, un bolsillo mal colocado. Su perfeccionismo era extremo. Buscaba inspiración fuera de la moda. Chanel encontraba ideas en lugares inesperados. Se inspiraba en la arquitectura, en el arte, decoración de interiores, iglesias y monasterios, especialmente por su influencia en la infancia. Ropa masculina, uniformes militares, joyería antigua, objetos cotidianos, pero no copiaba a pesar de que se inspiraba de todo esto. Ella lo transformaba en algo más. Por ejemplo, tomó elementos de las chaquetas masculinas y los convirtió en prendas elegantes para mujeres. Vio belleza donde otros solo veían funcionalidad. Defendía la disciplina por encima del talento. Quienes trabajaron con Chanel contaban que tenía una energía incansable. Podía pasar horas revisando un mismo diseño. No aceptaba el primer resultado. Creía que el trabajo bien hecho requería repetición. No esperaba la inspiración, la perseguía mientras ella estaba trabajando. La imagen era parte de la creación. Para Chanel, diseñar no terminaba con la prenda. Todo debía contar la misma historia. La tienda, el perfume, el empaque, el logotipo, el ambiente, su propia forma de vestir. Hoy llamaríamos a eso construir una identidad de marca. Ella lo hizo décadas antes de que este concepto existiera. Los principios creativos de Coco Chanel son: la comodidad también puede ser elegante. Quitar es más fácil que añadir. Diseña para el futuro. Todo comunica. La elegancia nace de la confianza. Ahora voy a seguir una rutina creativa de 3 días inspirada en Coco Chanel. Buenos días. Bueno, por fin, si han seguido los vlogs y las rutinas creativas, sabes que hoy es un día importante. Hoy comienza el montaje de la obra de mis alumnos y la verdad estoy bastante emocionada porque además de que algunos van a ir a ayudar a hacer el montaje, siento que el montaje es esta parte donde se enaltecen todas las virtudes de la obra que pudieron crear y se plasma de alguna manera el mensaje que se quiere dar a las personas que lo van a ver. Entonces, pues nada, acompáñame a hacer un montaje de obra y bienvenida a la rutina de Coco Chanel. ¡Qué emoción! Ahorita lo que estoy haciendo es preparar engrudo porque vamos a trabajar con engrudo el primer día de montaje. Voy a hacer 2 tandas. La primera no me quedó muy bien, la verdad. Tiene bastantes grumos. En este momento ya venía pensando justamente cómo iba a materializar esa idea, cómo volver material algo que te imaginas. No es tan sencillo como parece. Yo me notaba muy tranquila por fuera, la verdad, pero por dentro no dejaba de pensar y calcular cómo se podía hacer esto o el otro, cómo podía quedar todo perfecto,
porque la verdad es que sí soy muy perfeccionista. Y llegó un punto en el que sentí que probablemente mis compañeros me iban a odiar, porque pues sí, lo que estaba pidiendo era algo que nadie más había pedido. Y en este punto dejo de ser la yo relajada para convertirme en una yo que tiene un objetivo y que no piensa dejarlo ir por nada. Una yo exigente. Y es aquí donde entiendo la postura de Coco Chanel. Creo que desde mi humilde situación no puedo lograr entender del todo cómo se sentía ella al tratar de materializar una idea con muchas personas creativas a su alrededor, esperando sus indicaciones, pero me puedo imaginar lo difícil que es tener en tu mente una idea y saber que tienes que llegar de un punto A a un punto B y que en el camino probablemente te odien muchas personas porque no entiendan esa visión hasta que la ven plasmada, hasta que se termina todo ese tedioso trabajo detrás de esa obra que por fin logra ser plasmada como te lo imaginas. Pero durante todo ese largo y tedioso proceso, probablemente muchas personas te aborrezcan y porque estás tan enfocado en ese algo. No sé, creo que el papel de un líder muchas veces es complejo. No quiero justificar malos tratos ni malas actitudes. Creo que eso no va con mis ideales, pero sí entiendo que muchas veces cuando tú tienes una idea y los demás no la logran visualizar todavía, puede que muchas peticiones les parezcan absurdas. Y aquí esta parte fue realmente compleja porque creo que tiene que ver con la confianza que tienes en ti mismo. En la rutina de Coco Chanel mencionamos que la elegancia es seguridad. Y creo que la seguridad también es confianza en uno mismo. Confianza en que lo que te estás imaginando es posible. Confianza en que la idea que tienes en mente se va a materializar con esa serie de pasos que tú ya visualizaste. Todo el montaje lo visualicé y lo platiqué junto con mi compañero, que sin él nada de esto hubiera sido posible. De verdad, él es como el hada madrina de los deseos. Y también gran parte de este montaje fue idea de los dos. Gran parte de este montaje fue gracias a que nos sentamos, a que lo hablamos, a que dijimos esto va a ser así, 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 yo tengo esta idea, yo tengo esta otra idea. Y agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de preguntarme a cada momento cómo lo estaba viendo, qué podíamos mejorar. La verdad es que es un gran compañero. Y bueno, aquí estábamos haciendo la selección, curaduría de las obras para ver en qué orden se iban a ir colocando en el muro amarillo que puedes ver aquí frente a nosotros. Gran parte de la labor de mi aprendiz era confiar ciegamente en nosotros y hacer lo que le estábamos diciendo, lo cual desencadenó algunas situaciones de inconformidad. Por eso es que creo que esta rutina ha sido muy interesante, porque sin querer, cuando empiezo a realizar una rutina de algún artista, es como si todo se acomodara para que yo viviera la experiencia de esa artista. De alguna u otra manera se coordina toda mi vida y vivo una experiencia religiosa. Ok, no religiosa, o sea, tú me entiendes, ¿no? Y realmente creo que si tuviera que decidir cuál es la parte más difícil de esta rutina, es esa. Tener una idea y tener la confianza y ahora sí que los pantalones para decir esto se va a hacer así.
y que muchas personas confíen en ti para que eso funcione. Y mantener esa seguridad de principio a fin. Y creo que eso es algo que me ha enseñado el tiempo, la experiencia, los errores. Creo que los errores son los que son los grandes maestros. Aprender a equivocarse y aceptar el error. Recuerdo que hubo un punto donde mi compañero me dijo que había sido divertido el montaje, había quedado bien y que había sido muy, muy rápido. O sea, todo este montaje lo realizamos en 2 días y realmente fuimos de los que montamos más obra. Entonces, me acuerdo que yo le dije, es que hay que dejar que los errores fluyan, hay que dejar que los errores habiten. Y eso fue lo que hice. Simplemente el perfeccionismo estuvo durante la planeación. Cuando planeas muy bien las cosas, puedes divertirte en el proceso porque ya está todo fríamente calculado desde antes. Entonces ya cuando lo estás haciendo simplemente te dejas ir y fluyes, y ahí es donde entra la creatividad. Ahí es donde entra esa parte de ti que es un niño jugando y divirtiéndose y creando. Ahí es donde todo funciona. Y no es magia, es planeación. Así se le dice. Porque mucha gente piensa que uno llega y crea algo de la nada. Pero detrás de esa creación hay un montón de planeación, práctica, disciplina, esfuerzo, un montón de tiempo. No es como que de la nada tuve mucha suerte y todo me quedó perfecto. No, es que atrás de eso hubo muchas cosas previas para que esto se diera en 2 días. Y creo que esta es una gran parte del aprendizaje que me deja esta rutina creativa, que es el darme cuenta que la disciplina, que la planeación es muy importante. El perfeccionismo hasta un cierto punto lo tenemos que dejar ir, porque no puedes perfeccionar una obra infinitamente. Tiene que haber un punto donde te detengas, y eso lo entendí. Lo perfeccioné hasta donde pude y luego lo dejé ir. Solté ese perfeccionismo en algún punto. La observación fue muy importante también. Este muro que estamos formando, que estamos, digamos que empapelando con grabados y engrudo, está hecho para que la gente venga y raye sobre él, para que lo intervengan en vivo. Entonces, este taller, esta idea no se hubiera dado si no hubiéramos observado las necesidades de la gente. Y aquí es donde entra nuevamente la rutina creativa de Coco Chanel. Hay que observar, ver cuál es el uso de esto. Cuando vamos a un museo no podemos tocar las obras. Cuando vamos a un museo no podemos rayar las obras. ¿Qué pasaría si vas a una exposición donde puedes hacerlo? Bueno, esa fue la idea que tuve y me parece que esto va a funcionar muy bien, pero ya lo veremos más adelante. Nos vamos a ver la peli de Coco Chanel. Tengo extendida mi cama. Ignórenlo. Ignoren mi cama, por favor. No me juzguen. Bueno, sí, júzguenme. 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 Tuve un día muy cansado. ¿Quién me va a venir a hacer piojito y me va a abrazar? ¿Tú?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días por la mañana. Vengo de desayunar. Este es el estudio. El día de hoy está súper regado. Me van a acompañar a hacer orden aquí porque Coco Chanel suele tener muy ordenado su estudio. Entonces, bueno, toca acomodar aquí. Toca barrer y trapear y todos los pasos para tener un estudio limpio y ordenado. Voy camino a imprimir las fichas técnicas para la exposición y creo que ya es lo último. Casual estaba acompañando a Isa a una pasarela en la que iba a participar y me invitaron a participar en esta pasarela con un impermeable muy lindo que hicieron en un taller de corte y confección, si no me equivoco. Y qué curioso que en la semana de Coco Chanel me tocó estar en una pasarela por primera vez y modelar. Nunca lo había hecho. Me gustó mucho el impermeable, muy bonito, muy cómodo, con un color que usaría definitivamente. Y pues nada, también llevamos un paraguas que tenía estos hilitos que figuraban lluvia, se veían muy creativos, muy bonitos. Me gustó mucho la idea. Y pues nada, aquí estamos esperando para pasar frente a varias personas a mostrar nuestros lindos impermeables. Una gran experiencia a la Coco Chanel. Hola, tengo una flor en el pelo. Mañana es la exposición y quisiera preparar lo que me voy a poner porque es un día importante. También creo que es muy importante hablar de la moda en este video. A mí me gusta mucho vestirme. Siento que no soy la mejor persona que he visto cómo se viste. O sea, no soy de que la mejor. Pero siento que me gusta mucho vestirme. No por un acto superficial, porque creo que somos tan efímeros que si le damos la importancia a cómo nos sentimos con nuestro avatar, con nuestro cuerpo, podemos disfrutar más la vida. Es divertido, es parte de un placer de la vida, vestirnos para la ocasión, vestirnos para cada ocasión en la cual, de nuestra efímera vida, en la cual estamos teniendo una experiencia. Entonces, sin irme más allá, más profundo en este tema, acompáñame a ver qué me voy a poner. Me voy a poner este pantalón. Este paliacate es como un cinturón. Todos hicimos nuestras playeras iguales para el evento. Entonces voy a llevar esta playera, obviamente, pero la voy a estallar. Estoy viendo si le pongo algo abajo. Estoy pensando ponerme abajo esta camisa negra que tiene cuello y cerrármelo y ponerme mi corbata negra. Ahora sí, a dormir. Nos vemos en un momentito para ti. Un segundo para mí, varias horas. Buenos días, ya nos vamos. Mi outfit se ve súper X porque, pues sí. Pero ya estoy lista, ya me voy.